Gracias a usted por estar con nosotros. El Día de la Madre en este año particularmente, y si recordamos el año pasado, seguimos con el virus entre nosotros, ¿no? Con el COVID-19. Este año la diferencia es que hemos aprendido un poco más a convivir con él. Sin embargo, muchos todavía se están relajando en las medidas de bioseguridad, ¿no? En este año, en medio de esta segunda ola, donde si bien es cierto, suena un poco esperanzador el hecho de que hayamos pasado de un nivel extremo a un nivel muy alto, no quiere decir que estamos ya superando el problema, ¿es cierto? Y a partir de ello, ¿qué consideraciones hay que tener en estas fechas importantes, ¿no? Como el Día de la Madre, que es lo más cercano que tenemos? Muy bien, gracias por la invitación. Como les había dicho, es muy importante lo que usted dice, porque toda acción es basada en un análisis del problema. Claro. Y, como sabemos, en la primera hora se ha descrito, dentro de la familia es un gran foco de contagio para el COVID, ¿no? Incluso hay un estudio hecho por investigadores del INS que ha reportado casi un 77% de posibilidad de que si hay un infectado dentro de la casa, los demás familiares se infecten. O sea, casi un 77% de esa posibilidad de infectar a los demás familiares. Entonces, primer análisis importante, la familia es un foco de contagio de COVID. Sí. ¿Por qué? Porque en la familia uno se retira la mascarilla. Ciertamente en la familia hay un círculo de confianza, ¿no? Yo confío en mi papá, yo confío en mi mamá, que se cuidan, son responsables, y muchas veces podemos, sí, confiar en frente de la persona, pero esa persona ha tenido contacto con personas en las cuales no sabes y no existe ese círculo de confianza como existe en mi familia. Lo otro es la variante brasileña. Sabemos que la variante brasileña tiene una tasa de infección más elevada que la variante primigenia, que es la china. Puede infectar, si una persona con la variante china infectaba 4, la brasileña de una persona puede infectar de 7 a 8. Entonces, lo que estamos hablando es, en resumidas cuentas, que toda la familia está en riesgo de infectarse si hubiera un caso positivo dentro de la casa. Ok, se nos viene el Día de la Madre, y no olvidemos que Navidad y Año Nuevo han significado en nuestro país un gran aumento de casos, tanto en enero y febrero, sí, después de estas fechas, por el movimiento que ha habido. La recomendación más importante en este Día de la Madre, primero, es que si yo no vivo con mi madre, no la visito, ¿no? ¿Por qué? Porque este movimiento de personas que ingresan, que no viven dentro de la casa, pero que ingresan al hogar, definitivamente generan un contexto epidemiológico de aumento de transmisión, ¿no? Porque va a haber un aumento de los contactos, ¿no? Si yo visito a la mamá, si yo visito a la abuelita, si yo visito a la otra mamá, ¿no? Entonces, definitivamente que va a haber un aumento de transmisión si es que epidemiológicamente empiezan a aumentar los contactos que no son dentro del hogar, ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo que necesita el virus para transmitirse. Otra cosa importante es que nuestras mamás, en muchos casos, o nuestras abuelas, son personas con factores, podrían ser personas con factores de riesgo, ¿no? Claro. Hablamos de personas de más de 65 años, de repente alguna de ellas tiene diabetes, hipertensión o alguna otra comorbilidad que pueda ponerla en mayor riesgo para el COVID. Entonces, vamos a visitar personas vulnerables y no tenemos que transmitirles el virus. La recomendación más importante es que por el momento en nuestro país, si bien es cierto, la campaña de vacunación ya inició, pero aún no está en un nivel en el cual podamos relajar las medidas que ha dispuesto el Estado, ¿no? Exacto. Y es más, las estamos reforzando con el uso de doble mascarilla y otras cosas que son importantes. Entonces, estamos en un contexto epidemiológico que los hospitales están saturados, las unidades de cuidados intensivos están saturados, y yo no tengo que visitar a mi mamá para no llevarle el COVID o a mi abuelita, porque son población vulnerable. Otro análisis importante es qué pasa si mi mamá o mi abuelita ya están vacunadas, ¿no? Ajá, eso. O sea, ¿qué pasa? La vacunación es una campaña que ya inició en el país, pero la respuesta inmunitaria no es al minuto que me colocan la vacuna, ¿no? No es inmediata, ¿no? Por ejemplo, una persona que la han vacunado hoy día, recién se va a ver, hablándote de Pfizer, que es la vacuna con la cual se está vacunando a adultos mayores, el cambio y la efectividad de la vacuna se ha medido en el día 21 posterior a la primera dosis. Y hablamos de un 95% de beneficio para el paciente que no se podría infectar en el día 21 después de la primera dosis. ¿Qué significa eso? Antes de eso,
aún no está el efecto de la vacuna. Y en los 14 días, si uno, lo que hemos revisado el estudio, vemos que las curvas de contagio en los primeros 14 días, así sea posterior a la vacuna, son tan igual que aquellas personas que no se han vacunado. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico aún no está reforzado. Exacto. Entonces, si ya vacunaron a mi mamá y lo hicieron ayer o la semana pasada, definitivamente que aún está vulnerable. Entonces, supongamos que la han vacunado hace 3 semanas. Ok, la vacuna de Pfizer me dice que la efectividad es de 95%. ¿Qué significa eso? Que del 100% de personas vacunadas, 95% no se pueden infectar del COVID, pero un 5% sí. Y ese 5% no tenemos hasta el momento forma de saberlo. Ningún país ha implementado un test de screening posterior a la vacuna. ¿Por qué? Porque lo más importante es primero ponerse la vacuna y esperar este tiempo, y no podemos arriesgarnos, porque yo puedo estar en ese 95, en ese 5% si ya me vacunaron y estoy después de 3 semanas. Exacto. Y el contexto epidemiológico en el cual estamos es que si yo abro la puerta de la casa, es muy probable que yo me infecte de COVID, porque hay bastantes personas infectadas. Estamos en una fase aún que por ahí están disminuyendo chiquitamente los casos, tanto de mortalidad y tasa de infección, pero no hay que relajarnos, ¿no? Claro, eso no significa que ya ganamos la batalla, ¿no? Por supuesto, esta fecha en particular podría lamentablemente repuntar esos casos, y en estos pocos días en los cuales se ha visto una ligera disminución, que solamente sea un bache y luego aumenten las transmisiones, ¿no? Y esto obviamente no lo vamos a ver después del Día de la Madre, al día siguiente, vamos a verlo después de 1 semana, 2 semanas. Y esta batalla está dura, hay que continuar cuidándonos, y es importante también apuntar la campaña y la estrategia de la lucha contra el COVID a la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad y es un ente muy importante en la lucha contra el COVID, y hay que ir hacia ellos, hay que decirles que son importantes en esta lucha. Su educación, sus cuidados, sus medidas de protección son lo más importante. Entonces, creo que esas son las recomendaciones generales que podríamos dar para este día. Exacto, y hay otras formas, ya hemos aprendido, ya somos un poco más cercanos a la tecnología y hay que utilizarla en este tiempo, ¿no? Podemos ver otras alternativas creativas de poder sorprender a mamá en este día y darles un mensaje, porque, a ver, lo que más quieren las mamás en este tiempo, para quienes no viven con sus madres, como es mi caso, lo que quisieran y anhelarían es tener a sus hijos ahí, pues, ¿no? Sin embargo, qué mayor expresión de amor que cuidar de la salud de esa persona que uno ama, ¿no? Entonces, Por supuesto, esa es una observación muy importante. Por un lado, sopesar en la balanza, ver bien a mi mamá. Le puedo hacer llamadas por Zoom, por WhatsApp, o le puedo mandar un presente en por delivery, utilizando todas las medidas de bioseguridad. Sí. Va a estar contenta y va a estar protegida. O, por otro lado, llevarle el virus a casa. Entonces, que reflexionemos, cuidemos a nuestras mamás y bueno, y feliz día a además todas las otro punto madres importante que conversaba en la semana con un médico infectólogo, nos decía esto, que lo que dijo al principio, ¿no? Siempre en la familia hay confianza, ¿no? Y esa confianza nos lleva a inconscientemente quizás relajarnos un poco en las medidas de seguridad, ¿no? Y eso que a pesar de que probablemente no vivan juntos, uno dice, no, que va a estar infectado, pues no, ¿qué va a hacer? A él o a ella no le va a tocar. Dentro de la casa siempre hay una o 2 personas más expuestas. Claro. Solamente son los padres que de repente trabajan y salen, ¿no? Entonces, siempre se recomienda a las personas más expuestas tratar de que no coman, por ejemplo, en la mesa con los demás familiares. Claro. Porque cuando uno come, se retira la mascarilla y está a menos de 2 metros. Y es algo tan imperceptible que uno dice, pero yo me he alejado de mi familia. Ok, pero la mesa significa unión dentro de la casa y es tan imperceptible que lo tenemos tan arraigado que a veces comemos en la mesa y compartimos a menos de 2 metros sin mascarilla. Sí. Entonces... y nos reímos y hablamos. ¿No? Exacto, ¿no? Conversamos del día. Sí. Perfecto. Entonces, estas personas más expuestas que no coman en la mesa con los demás familiares, que coman en un mueble, de repente alejados, distanciados, ¿no? Si hay esta variable en la cual de repente, caray, hoy día en mi trabajo como que escuché a un colega que estaba estornudando y lo mandamos a aislamiento, pero no sé qué puede ser que él tenga. Ok,
mantengo la mascarilla dentro de mi casa. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, el tiempo también es importante, ¿no? El tiempo en el que uno permanece con las personas vulnerables, con la familia en sí. Ahora vulnerables somos todos, en realidad, porque este virus... El tiempo es importante. O sea, exacto. Lo que nos dice el periodo de patogenicidad de la enfermedad es que cuando una persona se contagia, luego el virus ingresa al cuerpo y hay un periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo en el cual el virus se empieza a reproducir, ¿no? En ese periodo, la probabilidad de que una prueba sea positiva es muy, muy baja. Hasta que hace síntomas. Cuando uno hace síntomas, ya la prueba puede ser positiva 48 días antes de empezar los síntomas. Pero, y en bien uno empiece síntomas, en el minuto 1, que tenga, caray, tengo tos, estornudo, el moquito me está saliendo, en ese minuto se tiene que aislar. En ese minuto. Cuando nosotros atendemos a los pacientes o cuando hacemos intervenciones epidemiológicas, siempre, ¿dónde hemos detectado el error más frecuente? Bueno, doctor, yo pensé, frases como esta, ¿no? Doctor, yo pensé que en verdad era mi alergia y me confié y estuve en mi casa, me saqué la mascarilla, estaba besando a mis hijos porque los amo. Ok, no, la alergia tiene una tendencia en todas las personas, que usualmente es en las primeras horas del día por la humedad, ¿no? A veces un poquito de secreción, de flemita, pero luego cae. Una persona alérgica sabe que hay ciertas cosas que exacerban su alergia, pero luego ya no la tiene durante todo el día. Pero esta persona estuvo estornudando todo el día. O esta persona que dice, no, es resfrío. Ok, en ese momento, en donde uno supone que no es el COVID, cometió el error. Entonces, minuto 1 de síntomas, minuto 1 de aislamiento, ¿no? Y es importante, como tú dices, protegernos, cuidarnos como... la familia es sinónimo de amor entre todos nosotros y no podemos equivocarnos mucho más en esta fecha tan importante. Hay que seguir cuidando a nuestras mamás, a toda nuestra familia y no hay que bajar la guardia frente a la COVID-19. Totalmente, doctor, y ya no hay que repetir los errores del pasado, ¿no? Y me refiero a lo que ocurrió a fin de año, Navidad, Año Nuevo, perdón, y la gente se volvió loca, tenía más libertades evidentemente en ese momento y empezaron a aglomerarse en los centros comerciales, en las calles, en los mercados y los resultados fueron terribles, ¿no? Fueron realmente dramáticos, así que hay que aprender de esos errores para no repetirlos. Muchas gracias, doctor Pampa, por estar con nosotros.